Dios quiso matar a Moisés. Éxodo capítulo número 4, versículo 24 al 26. En el camino a Egipto, Moisés y su familia se detuvieron en un lugar para pasar la noche. Allí Dios estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés, pero Séfora tomó un cuchillo y circuncidó a su hijo. Luego, con el pedazo de piel que le cortó, le tocó los pies a Moisés y le dijo: con sangre de mi hijo quedas protegido. Para la interpretación de este versículo, las personas dicen que en esta ocasión es un relato aislado, que quedó sin su comienzo y sin su final. Esto es un argumento muy pobre, ya que Moisés se trata de uno de los mayores profetas que ha existido para el pueblo de Israel. Es una de las mayores historias y como para que algo quede allí a la deriva no es tan factible. Así que no es cierto. Otra interpretación que le dan al texto es que Moisés no había sido circuncidado y que Séfora circuncidó a su hijo en sustitución de Moisés. Esto resulta imposible. ¿Pero por qué imposible? Primero, porque los israelitas por ley circuncidan a sus niños al octavo día. Y recordemos que Moisés viene de una familia israelita, así que ellos debieron circuncidarlo. Pero supongamos que por alguna extraña razón no lo hicieron. Entonces resulta y pasa que los egipcios los circuncidaban en la pubertad. Recordemos que Moisés fue adoptado por los egipcios. Entonces ellos también hubieran circuncidado a Moisés. Y si por alguna extraña razón esto tampoco ocurrió, tenemos el tercer punto. Los madianitas. Ellos tenían la costumbre de circuncidar a sus hombres antes del matrimonio. Así que esta segunda postura tampoco puede ser cierta. Entonces, ¿por qué Dios quiso hacer esto? Para entender este verso de la palabra del Señor, debemos analizar el contexto de este texto. Recordemos que tenemos a Éxodo 4, 24 y 26. El contexto es lo que dice antes y lo que dice después. Ahora, el contexto no solamente puede ser el versículo anterior, sino también el capítulo anterior mejor dicho, todo lo que haya sido escrito antes del texto. Igual para después. Puede ser el siguiente versículo o todo lo que siga después del versículo que estamos analizando. Entonces, según el contexto, en Éxodo capítulo 4 del 22 al 23, en el 22 y 23 nos habla acerca del plan de Dios para con los primogénitos de Egipto. Hasta el momento, Dios menciona la muerte de los primogénitos, pero no dice cómo. No dice cómo va a efectuar esta plaga en Egipto. Y Dios, para dar a entender cómo sucedería la muerte de los primogénitos aquí mencionado, entonces permite que ocurra lo que sucedió aquí. Y por eso Séfora circuncidó a su hijo, porque recordemos que los madianitas los circuncidaban eran antes de casarse. Y cuando Séfora circuncidó a su hijo, la palabra de Dios dice allá en la versión TLA, traducción del lenguaje actual: con la sangre de mi hijo quedas protegido. En otras palabras, este acontecimiento sirvió para entender que por medio de la sangre iba a ser protegido Israel de la muerte de los primogénitos. Ahora, este acontecimiento también nos enseña que los mandamientos de Dios están por encima de los mandamientos del hombre. Para los madianitas, el mandamiento de ellos mismos era circuncidar antes de casarse. Pero Dios había dicho al octavo día. Y si iban para liberar a Israel, ya debían someterse a la ley de Israel, a la ley de Jacob, a la ley que fue dada a Abraham. Y si Moisés iba a ser usado para liberar a Israel, Israel ya tenía unos estatutos en cuanto a la circuncisión. Recordemos que Dios lo hizo con Abraham. Le dijo: al octavo día se circuncidará todo varón. Entonces, si este niño, el hijo de Moisés, iba a formar parte ya de Israel, debía someterse. En otras palabras, la ley de Dios está por encima de la ley de los hombres. Esto también nos enseña que por muy hombre de Dios que seamos, por ejemplo Moisés, por mucho que seamos usados por Dios, debemos reconocer la autoridad que tiene Dios sobre nosotros y obedecer a cada una de las cosas que nos diga Dios. Porque si desobedeces, puedes ser desechado, tal y como le sucedió a Saúl. Estamos formando un grupo de estudio bíblico y si quieres ser parte de él, te voy a dejar un enlace allá en los comentarios. Vas a ir a él y allí te va a pedir unos datos
para poderte contactar más adelante. Te recomiendo este video por si no sabes quién es la mujer de Caín. Aquí está toda la respuesta que necesitas y también te invito a suscribirte. Así que Dios te bendiga y te espero aquí en este canal para seguir estudiando la palabra de Dios.